¿Qué onda, mis chavorrucos? Este es un video presentado por Luis, apodo Huicho, y por Santiago, y hoy les vamos a hablar sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Para comprender la guerra, debemos retroceder mucho más allá de 2022. Cuando la Unión Soviética cayó en 1991, Ucrania se convirtió en un país independiente, pero no en uno libre de presiones. Para Rusia, Ucrania no es solo un vecino. Es un país clave por historia, por economía, por geografía, por identidad y por intereses militares. Durante los años siguientes, Ucrania quedó atrapada entre dos fuerzas. Rusia, que busca mantener su influencia histórica en la región. Occidente, especialmente la Unión Europea y la OTAN, que ven en Ucrania un aliado estratégico. Esto creó una tensión constante, una Ucrania dividida entre acercarse a Europa o mantener lazos con Moscú. Esa división se reflejó en protestas, cambios de gobierno, crisis políticas y un país cada vez más frágil. El punto más crítico llegó en 2014. Ese año, tras protestas masivas conocidas como Euromaidán, un gobierno más cercano a Europa tomó el poder. Rusia respondió anexando Crimea de manera unilateral, algo que para Ucrania fue un golpe devastador. Al mismo tiempo surgieron conflictos armados en el Donbass, una región al este del país donde grupos separatistas prorrusos tomaron el control de varias ciudades. Desde ese momento, la guerra ya había comenzado, pero a baja intensidad. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión completa sobre Ucrania. Columnas de tanques avanzaron desde varias direcciones. Misiles impactaron en todo el país. La población huyó de las ciudades. El mundo observó con incredulidad cómo una guerra masiva estallaba en pleno siglo XXI. Rusia argumentó que actuaba para proteger a los rusoparlantes del este de Ucrania y para evitar la expansión de la OTAN. Ucrania defendió su derecho a existir como nación soberana y acusó a Rusia de violar el derecho internacional. Lo cierto es que, más allá de discursos, esta invasión reacomodó el mapa geopolítico mundial y abrió una herida que todavía no cierra. Hablar de guerra sin hablar de personas es repetir los mismos errores de siempre. Más de 10 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares. Miles de familias han sido separadas. Millones viven sin electricidad, sin agua o sin seguridad. Ciudades como Mariupol fueron prácticamente borradas del mapa. Y esto no afecta solo a ucranianos. También miles de soldados rusos, la mayoría jóvenes, han perdido la vida en una guerra que muchos de ellos ni siquiera entienden completamente. En cada conflicto los líderes hablan de estrategias, ataques y victorias, pero quienes pagan el precio real son los ciudadanos comunes. La guerra destruye hogares en segundos, pero tarda generaciones en sanar. Esta guerra no se libra solo con armas, sino también con información. Cada bando utiliza propaganda, manipulación y narrativas específicas para justificar sus acciones y ganar apoyo internacional. Rusia controla gran parte de la información interna, bloquea medios y promueve versiones oficiales del conflicto. Ucrania, por otro lado, ha usado redes sociales y campañas globales para mostrar su resistencia y buscar apoyo. Occidente también juega su propio papel mediático. Los medios deciden qué imágenes mostrar, qué historias ocultar y qué narrativa promover. En una guerra moderna, controlar lo que la gente cree es tan importante como controlar territorio. La guerra no es solo entre Rusia y Ucrania. Detrás hay intereses globales enormes. Para Estados Unidos y la OTAN, apoyar a Ucrania significa frenar el poder ruso y fortalecer su influencia en Europa. Para Rusia, esta guerra es vista como un intento de evitar que Occidente llegue a sus fronteras. Para Europa, el conflicto representa un desafío energético gigantesco que ha obligado a replantear alianzas y buscar nuevas fuentes de gas y petróleo. Además, las potencias militares ven el conflicto como una oportunidad para probar armas, vender equipo y expandir sus industrias bélicas. En pocas palabras, muchos actores poderosos ganan con esta guerra. Los únicos que no ganan son los ciudadanos. El impacto económico del conflicto ha sido mundial. Los precios de los combustibles aumentaron, el comercio de granos se volvió inestable y la inflación global alcanzó niveles históricos. Ucrania es uno de los mayores productores de trigo del mundo,
Rusia, un gigantesco proveedor de gas. Cuando estos dos países entran en guerra, muchas economías dependen del resultado. Esto demuestra lo frágil que es el sistema global actual. Un conflicto regional puede sacudir a todo el planeta en semanas. Y mientras tanto, los gobiernos discuten sanciones, bloqueos, acuerdos, pero pocas veces hablan de soluciones reales. Los gobiernos hablan de victorias, territorios recuperados o avances militares. Pero si analizamos el conflicto con una mirada crítica, la respuesta es clara. Nadie está ganando. Ucrania pierde vidas, infraestructura y estabilidad. Rusia pierde soldados, economía y relaciones internacionales. Europa pierde seguridad energética. El mundo pierde estabilidad. Y sin embargo, la industria militar global está viviendo uno de sus mejores momentos económicos. Cada país involucrado sigue invirtiendo, comprando y modernizando armas. ¿Coincidencia? No lo creo. Llegamos a la pregunta más difícil. ¿Se puede detener esta guerra? La respuesta es complicada. Ambos países tienen exigencias que chocan. Rusia quiere garantías territoriales. Ucrania quiere recuperar todo su territorio y justicia por los daños de la invasión. La comunidad internacional habla constantemente de paz, pero ninguna potencia está dispuesta a ceder sus intereses. La verdad incómoda es que la guerra continúa porque a los actores principales, políticos, gobiernos, industrias, les resulta más útil mantenerla que terminarla. Detener la guerra requeriría algo que el mundo moderno parece haber olvidado: diálogo real, voluntad política y poner la vida humana por encima de la geopolítica. La guerra entre Ucrania y Rusia es una tragedia que aún no termina, un recordatorio de que la historia no avanza tan rápido como creemos y que las decisiones de unos pocos pueden afectar la vida de millones. Este conflicto debería enseñarnos algo: que mientras la humanidad siga priorizando poder, territorio y control, la paz seguirá siendo un sueño lejano, y que ninguna frontera, ningún recurso y ninguna alianza debería valer más que la vida de las personas.